Así me van diciendo si tiene una pregunta con lo anterior y si no, ya empezamos con la clase de hoy. ¿Con lo anterior de ayer se refiere? Sí, Con el ejercicio 4, sí. tenía una duda. No, me trabé, tipo, pude hacer el A y después intenté hacer el B y el C y no sé, no me salieron. Bien, dígame de qué trata el ejercicio 4. ¿Usted se está refiriendo al PowerPoint o a la guía Del apunte. del apunte? Bien, ¿qué es lo que le piden? Dice calcular los siguientes límites. Sí. ¿Quiere que le comparta la pantalla? Entonces tengo que sacar la mía. No, déjela. Sí, dale. Prefiero que me compartas la pantalla porque... Y ahí me están preguntando por el 2C. Sí, dele, comparta su pantalla, la miro. Ajá, ¿cuál? Ese es el ejercicio. El Sí, A lo pude hacer, el primero. sí. Después me trabé en el B y en el C. Pero es factorizar, simplemente. O sea, usted una vez que tiene este tipo de... Bueno, lo primero que tengo que hacer siempre, antes de empezar, es fijarme si lo que me da como resultado es una indeterminación. ¿Eh? Es decir, primero tengo que reemplazar el valor de X por el valor al cual tiende y me fijo, porque puede ocurrir que me dé, por ejemplo, 0/8. Sí. 0/8 es 0. Entonces, no hay una indeterminación. O puede ocurrir al revés, que me dé un número determinado en el numerador, por ejemplo, 5 dividido 0. Y 5 dividido 0 en el límite es resultado igual a infinito. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando me piden calcular límites es fijarme, reemplazar el valor de X en la función a la que le estoy calculando el límite para ver si se trata de una indeterminación o no. Y después recién ver el tema de salvar la indeterminación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Lo comprobé, tipo, el segundo y el Sí, tercero dan igual, dan 0/0. 0/0. Entonces tengo que factorizar. Si es si puedo sacar factor común, si es una cuadrática, aplico Bhaskara y encuentro las raíces. ¿Por qué tengo que escribirlo en forma factorizada? Porque ahí hay algo que me está haciendo ruido. Lo que me está haciendo ruido lo tendría que simplificar. Y la única manera de simplificar es si en el numerador y en el denominador tengo escrito un producto. Acuérdense que ustedes no pueden simplificar elementos de una suma o de una resta. Sí. Entonces, escribo en forma factorizada justamente para poder simplificar. ¿Se entiende? Ujú, sí. Perfecto. Y bueno, y después para factorizar, si es de grado 2 es Bhaskara y si es de grado 3 en adelante, el método de Gauss que estuvieron trabajando en álgebra y el que estuvimos trabajando también en el curso de ingreso. ¿Sí? Sí. Perfecto. Acá me hace una pregunta Jorgelina sobre el ejercicio 2C, que vendría siendo ¿qué? El ejercicio 2C. El que hay que demostrar el límite por definición. Creo que hoy me estuvieron preguntando sobre ese ejercicio. Sí, bien. ¿Y cuál era el ejercicio? Que no me acuerdo exactamente. Sí, sí. A ver, esperen que lo encuentre, porque no me lo acuerdo exactamente, pero sé que hoy me estuvieron preguntando sobre eso. Y entonces, tengo por ahí como en la retina que se trataba de, a ver, 2C. Vamos a ir a 2C. Era límite por definición. Sí, límite cuando X tiende a -2 de 2X más 1 sobre 3X menos 2 igual a 3/8. ¿Es eso? ¿Sí? Bien.
Nosotros, claro, yo por eso me parecía que lo que había mandado algún video, no sé si específicamente de este ejercicio o de otro, pero ¿en dónde tiene el problema usted, Jorgelina? Usted lo que tiene que plantear es, usted lo que debe plantear es que si x menos menos 2, o sea, x más 2 es menor que delta, entonces el módulo de la función 2x más 1 sobre 3x menos 2 menos el límite, o sea, 3 octavos, todo eso en módulo me tiene que dar menor que epsilon. Y entonces empiezo trabajando con esa expresión. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo hizo? A ver, estoy esperando su respuesta. Bien. O sea que a usted le queda en el denominador 8 por 3x menos 2 y en el numerador 16x más 8 menos 3 que multiplica a x menos 2. O sea que a usted en el numerador le quedaron 16x menos 3x, 13x, 8 menos por menos más, 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿Estoy bien lo que digo? Menos 3x, menos 6, más 2, 8, y abajo 3x menos 2. Ah, sí, me acuerdo que alguien me preguntó de porque multiplicó en el denominador por 8 y después le quedó acotado con valores de 40. Yo todos los números que puedo extraer, los extraigo. ¿Sí? No trato de achicar las expresiones. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del denominador. A ustedes le queda multiplicado un 8 por 3x menos 2. Y entonces, ese 8 yo no le aplico la propiedad distributiva. Lo paso al otro lado directamente. O sea, lo paso al otro lado de la desigualdad. ¿Se entiende? A ver si se entiende hasta ahí. Quiero saber si hasta ahí llegan a entender. El 8, porque usted tiene, a usted lo que no se tienen que olvidar son las propiedades de potenciación, de módulo. Usted que tiene acá el módulo de un cociente y el módulo del cociente es igual al cociente de los módulos. Lo mismo que el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Entonces, en el denominador que le quedó un 8 por 3x menos 2, es lo mismo que si tuviera el módulo de 8 por el módulo de 3x menos 2. Y como el módulo de 8 es 8, ese 8 que es positivo pasa a multiplicar el valor de epsilon. ¿Sí? Entonces, le va a quedar en el numerador, ¿me va siguiendo? O sea que en el denominador le queda el módulo de 3x menos 2. Y en el numerador, si no me equivoco, le queda 13x. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están ustedes? Para 2 por 3 menos 3x, 13x, 8 menos 6 más 2. Ahora, si era más 26 o hay algo que no me acuerdo cómo quedó. 13x más 26 será, si no me equivoco, pero para lo cual puedo sacar el 13 factor común de x más 2, ¿sí? Y en el denominador entonces me queda el 13x menos 2. Todo eso me queda el epsilon multiplicado por el 8 y dividido por el 13. ¿Hasta ahí sí? ¿Sigo con ustedes? ¿O no? Si no, yo después les mando una foto con este ejercicio. Y lo que tengo que acotar,
que acotar es 3x menos 2. ¿Sí? A lo mejor lo que se les complica es la acotación. Me voy a dedicar a eso y cualquier cosa después volvemos sobre el tema. Yo tengo que acotar el módulo de 3x menos 2, que es la expresión que me quedó en el denominador. Que si yo la pasara al otro lado de la desigualdad, lo pasaría multiplicando. Entonces, ahí es cuando yo elijo el valor de delta igual a 1. A ver si se entiende. Entonces, como en la hipótesis me decía que el módulo de x más 2 era menor que delta, yo lo considero menor que 1. Lo que significa que el valor de x más 2 va a variar entre menos 1 y 1, y entonces acoto el valor de x, que me va a quedar entre menos 3 y menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga acotado el valor de x, voy a armar la expresión que quiero acotar. Como era 3x menos 2, primero multiplico todo por 3. Y me queda menos 9 menor que 3x menor que menos 3. Y luego le resto 2. Menos 9 menos 2 menos 11, menor que 3x menos 2, menor que menos 3 menos 2 menos 5. El tema es, ¿cuál de estos valores voy a tomar yo para acotar? Claramente no puedo tomar valores negativos, es decir, que todo esto lo tengo que pensar en términos de módulo. ¿Y cuál voy a usar en términos de módulo? ¿El 11 o el 5? Como la expresión 3x menos 2 va a pasar multiplicando, lo tengo que multiplicar por el valor más chiquitito que pueda, porque yo necesito obtener un número pequeño. Entonces lo que hago es multiplicarlo por 5, lo que hace que mi expresión me quede acotada con 40 treceavos de épsilon. No sé si se entendió hasta ahí, que tenían una pregunta de cómo acotar. Igual les mando el ejercicio resuelto paso por paso, así no los complico, porque en el aire es como bastante complicado. ¿Sí, Jorgelina? Dice ahí que se perdió en el numerador. Sí, bien. Yo igual si quiere después lo hago resuelto y se los cuelgo en la página, porque la idea es que entiendan cómo se hace, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de lo que estuvieron trabajando hasta ahora? Dale. Dale. ¿Cómo en la parte de reemplazar? No entiendo, Santiago. Si me explica. A mí me quedó 2 treceavos. 2 treceavos. ¿Y qué hizo con el 8? Bueno, vamos a hacer así, Abril, porque es muy complicado si no. Yo se los mando resuelto paso a paso, como hice el otro día con el ejercicio que envié, y a partir de ahí, si quedan dudas, me vuelven a preguntar. ¿Sí? Dale. Dale, no hay problema. No hay problema. De todas maneras, yo hoy lo que voy a hacer es terminar de explicar el PowerPoint de esta semana, como para que mañana tengamos tiempo de hacer consultas y demás. No les voy a agregar un tema nuevo a lo que vamos a trabajar esta semana. O sea que con esto les voy a marcar hasta dónde tendrían que trabajar para ir llevando las cosas más o menos al día. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros estamos acá, ¿sí? En esta diapositiva habíamos quedado en
la resolución de los límites 0 sobre 0, pero para el caso también en que en el numerador o en el denominador o en ninguno de los dos tengamos polinomios. Acá, en este caso, teníamos un polinomio en el denominador, pero no en el numerador. Entonces, necesariamente teníamos que trabajar con esa situación. Voy a correr un poquitito, ahí está. Entonces, nosotros lo que habíamos visto era que cuando aparecían raíces, más allá de saber que no se trata de un polinomio, lo que hacíamos para tratar de salvar la indeterminación, resolver el problema que se me presentaba, era multiplicar numerador y denominador por el conjugado de esa expresión, de tal manera de generar el caso de la diferencia de cuadrados, porque de esa manera la raíz cuadrada nos queda elevada al cuadrado y entonces termina no siendo un obstáculo para resolver el tema del límite. Más allá de esto, nosotros ahora vamos a continuar con esta situación. Es decir, vamos a pensar en una función cualquiera. Acá tengo una función que se llama racional, justamente porque se trata del cociente de dos polinomios, polinomio numerador de grado 3 y polinomio denominador de grado 2. Pero me preguntan, a ver, a medida que x tiende al infinito, ¿qué pasa con el comportamiento de esta función? ¿Se acerca, por ejemplo, a una asíntota, a un valor 0, a un valor 4? ¿Crece infinitamente en términos de un infinito positivo? ¿Se va hacia el infinito negativo? Bien. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense que si nosotros tomamos acá el infinito y lo reemplazamos en el numerador y en el denominador, nos va a quedar infinito al cubo, que es muy infinito, más 3 veces el infinito, o sea, en el numerador voy a obtener un infinito, y en el denominador también. Es decir, este es otro de los casos indeterminados, que es cuando tenemos un infinito dividido infinito. ¿Qué hacemos en este caso? Fíjense, primero, ¿por qué sabemos que es una indeterminación? Si nosotros pensamos en un cociente donde el numerador es infinito, infinito dividido un número, por ejemplo, infinito dividido 3, obviamente me va a dar resultado infinito. Pensémoslo al revés. Pensemos un número, 3 dividido por infinito, o sea, con un denominador tan grande como se me ocurra a mí. Cuanto más grande sea el denominador, más chiquitito va a ser el resultado. En el límite, ese cociente a mí me da 0. Eso significa que si yo miro el infinito sobre infinito desde el numerador, me da resultado infinito. Y desde el denominador me da resultado 0. Por eso es una indeterminación. Y como es una indeterminación, tenemos que aprender a ver cómo hacemos para salvarla, para resolverla. ¿Sí? ¿Me siguen? Espero, aunque sea uno que me diga que sí. ¿Alguien que me siga? ¿Sí? Bien. Ay, gracias, gracias. Me da mucha impresión trabajar con todos ustedes callados del otro lado. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a mirar, esto es cuando se produce a partir del cociente de dos polinomios. Vamos a mirar los polinomios que conforman este cociente o esta función y vamos a tomar el x elevado al mayor exponente. En este caso es x al cubo. Fíjense, entre todas las potencias de x, el mayor exponente es el cubo. ¿Qué hago? Hago lo que siempre hago con las fracciones, trabajar con una fracción equivalente. Si yo tomo el numerador de la fracción esta y el denominador y a ambos los divido por x al cubo,
estoy trabajando con esta fracción que obtengo acá, es equivalente a la que yo tenía, o sea que yo no estoy cambiando el ejercicio, lo estoy expresando de otra manera, lo estoy trabajando algebraicamente. Y ahora me pongo a mirar. Bien, si yo tengo el numerador dividido por x al cubo, quiere decir que cada uno de estos términos lo puedo dividir por x al cubo. Eso es lo que escribí en el próximo paso. X al cubo dividido x al cubo, 3x dividido x al cubo y el menos 10 dividido x al cubo. Y en el denominador hago exactamente lo mismo. Tenía un polinomio de grado 2 dividido x al cubo. ¿Qué me queda? X al cuadrado dividido x al cubo, x dividido x al cubo y menos 6 dividido x al cubo. Una vez que lo tengo expresado de esta manera, simplifico todo lo que puedo simplificar. Vamos por pasos. Por ejemplo, x al cubo dividido x al cubo me da 1 por resultado. Esta x que está en el numerador, la simplifico con una de las que está en el denominador y me quedan 2. Por lo tanto, la próxima fracción me queda escrita como 3 sobre x al cuadrado. Y en la última no hay nada para simplificar, porque al no tener x, valores de x en el numerador, no puedo simplificar, la dejo escrita como está. Me voy al denominador. Si yo simplifico este x cuadrado con este x cubo, estas dos x me van a dejar un 1, y acá este x al cubo es como si tuviera x por x por x, hay 2 que las simplifico con las 2 de arriba y me va a quedar una sola en el denominador. Es decir, me va a quedar 1 sobre x. Más, vamos al segundo término. Simplifico esta x que está en el numerador con una de las 3 que tengo en el denominador. Así entonces el numerador me queda un 1 y en el denominador me queda un x al cuadrado. Por último, en el último término no puedo simplificar nada, queda como está. Ahora que tengo simplificado todo lo que pude simplificar, voy a reemplazar nuevamente la x por infinito. ¿Para qué? Para ver si resolví el problema que tenía. Acá me queda un 1, más. Si yo a 3 lo divido por infinito, acuérdense que lo que estoy haciendo es dividiendo 3 por un número tan grande como se me ocurra. Por lo tanto, el resultado va a ser tan chico que va a tender a 0. O sea, en el límite, esta fracción tiende a 0. Y esta también. En el denominador, todas las fracciones me quedaron con x en el denominador. Por lo tanto, todo esto va a ser 0, 0, 0. En definitiva, cuando yo reemplace x por el valor infinito, en el numerador me va a quedar un 1, que es el valor que escribí acá. Mientras que en el denominador, todos estos valores van a ser 0, 0 más 0 menos 0 me da 0. Y un número, 1 sobre 0, me da infinito en el límite. ¿Quedó claro hasta ahí? Necesito que alguien me conteste. Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea que hasta ahí no vamos a tener problema, tienen algunos ejercicios planteados en el apunte y eso es lo que pretendo que vean. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a conectar lo que sabemos del límite con la idea que nosotros teníamos de asíntota. ¿Qué es una asíntota? Sí, cuando es menos infinito es exactamente igual, Nara. ¿Qué era una asíntota, geométricamente hablando? Alguien que me diga qué es una asíntota.
no es un punto, no es un límite. Geométricamente hablando. ¿No sería una recta a la que la función se está acercando pero no tocando? Perfecto. Es lo mismo, Santiago. Le hubiera quedado, supongamos que acá en vez de una x cuadrada hubiera sido un x al cubo, le hubiera quedado 1 sobre 1, 1. Y entonces le hubiera quedado 1 dividido 1 igual infinito. Perdón, 1 dividido 1 igual 1. ¿Se entiende? Perdón, estaba leyendo el ejercicio y tratando de responderle la pregunta. Exactamente, ahí una de las compañeras de ustedes aclaró la definición que tenemos intuitiva de asíntota, que es una recta a la cual la curva se acerca infinitamente sin tocarla. De hecho, las vimos en las funciones logarítmicas, la asíntota es vertical, en las funciones exponenciales que presentan una asíntota que es horizontal, y vimos que las funciones racionales, como esta que acabamos de estudiar, pueden presentar asíntotas verticales, horizontales, e inclusive vamos a ver que hay algunos casos que presentan asíntota oblicua. Esta idea de que es una recta a la cual la curva se acerca muchísimo, 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 pero sin tocarla, claramente está conectado con la noción de límite. Y entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es conectar la idea intuitiva que teníamos con un estudio analítico. Fíjense, si ustedes tienen ahí GeoGebra activado, o en el celular, o en la computadora, donde quieran, hagan la gráfica esta, de x más 1 dividido x menos 3. A ver cómo les da. ¿Sí? Y alguien que me diga, bueno, primero, ¿qué tipo de función es? ¿Cómo se llama este tipo de funciones? Racional, fantástico. Es una función racional. ¿La pudieron dibujar? Los espero para dibujarla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenían que escribir entre paréntesis el x más 1 y luego a eso dividirlo por x menos 3? Alguien que me diga qué tipo de asíntotas observa. ¿Qué tipo de asíntotas ven? Ambas. Ambas, una horizontal y una vertical. Y me dicen por ahí, y ambas perpendiculares. Fantástico, buenísimo, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Fíjense que nosotros para estudiar el dominio lo que teníamos que hacer era ver que nuestro denominador no vaya a ser 0. Entonces el x no puede tomar el valor. ¿Qué valor no puede tomar? 3. Fantástico. O sea que mi dominio, el dominio de esta función, son todos los reales menos el valor 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso justamente, vamos a estudiar qué pasa cuando yo estudio el límite cuando x tiende a 3. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a 3 de esta función, ¿qué valor me va a quedar en el numerador? Límite cuando x tiende a 3 de x más 1 sobre x menos 3. ¿Qué resultado me queda en el numerador? Bien, 4 y en el denominador 0. ¿Y qué dijimos? Que cuando nos daba un número dividido 0, ¿a qué es igual el resultado? A infinito. Fantástico. Entonces, ahora lo vamos a pensar. Cuando yo me acerco con x, tanto desde la derecha como desde la izquierda, al valor 3,
el resultado me da infinito, ya sea más infinito o menos infinito, no importa, me da infinito. ¿Eso qué significa? Que en ese lugar la función presenta una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque cuando me acerco desde la derecha y desde la izquierda al valor 3, el resultado me dio infinito. Entonces, ¿cómo hago para saber si una función presenta asíntota vertical? Estudio los valores que anulan el denominador. Les calculo el límite. Si el límite me da infinito, hay asíntota vertical. Si no, no. ¿Hasta ahí quedó claro? Necesito que me digan si hasta ahí les fue quedando claro lo de la asíntota vertical. Sí. Bien. Bien. ¿Por qué digo que a veces va a ocurrir que no? Ya se les van a ir presentando los casos y va a haber veces que, por ejemplo, en el denominador no se podía tomar el valor número dividido 0 es siempre infinito en el límite, Santiago, ¿eh? Número dividido 0 es igual a infinito en el límite. Sí, con A distinto de 0, porque 0 sobre 0 era una indeterminación. ¿Ok? Bien. Bárbaro. Sigamos. Tenemos esta función, la misma. Y yo digo, bueno, ya que no entendí por qué 4 sobre 0, porque reemplacé la x por 3, que es el valor que no podía tomar el denominador. O sea, calculé el límite cuando x tiende a 3. Y entonces me dio 3 más 1, 4, 3 menos 3, 0, 4 sobre 0, y un número que no sea 0 dividido 0 me da infinito en el límite. ¿Estamos? Ahora yo aprovecho la misma función y digo, bueno, ¿qué límite tendría que calcular para saber si esta función presenta una asíntota horizontal? ¿Qué límite tendría que calcular? ¿Con x tendiendo a dónde? ¿A dónde tendría que tender el valor de x para saber si... No, ese va a ser el resultado que me va a dar. Pero yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a qué para saber si allá lejos la función se acerca a un valor. Exactamente. A infinito, muy bien. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Si yo cuando calculo el límite cuando x tiende a infinito me da un número, quiere decir que allá en el infinito esa función tiende a acercarse a ese valor numérico. Fíjense en el, vuelvo a la anterior. Recién teníamos también una función racional. Calculamos el límite de x tendiendo a infinito y nos dio infinito. Eso significa que si nosotros dibujamos esta función, no va a tener asíntota horizontal. ¿Sí? Porque a medida que me voy al infinito, los valores crecen cada vez más, la función también crece cada vez más. Volvemos a la nuestra. Vamos a calcularle, entonces, el límite cuando x tiende a infinito. Dale, les doy un minuto para que lo hagan. Límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x menos 3. Lo primero que hago es reemplazar la x por infinito. ¿Qué me da en el numerador y en el denominador? A priori, Santiago, si yo reemplazo la x por infinito, me da infinito más 1 en el numerador, infinito. Y abajo, infinito menos 3, infinito. ¿Sí? Entonces, como me da una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, lo que voy a tener que hacer es dividir numerador y denominador por el x elevado al mayor exponente.
En este caso, ¿qué significa eso? Significa que voy a dividir numerador y denominador por X. Y ahí sí, cuando calcule ese límite, me va a dar 1 como resultado, que es lo que yo estaba viendo en mi representación gráfica de GeoGebra. Y entonces acá tenemos exactamente X sobre X, que es 1, más 1 sobre X, que en el límite es 0, y en el denominador X sobre X, que es 1, menos 3 sobre X, que es 0, por lo tanto me queda 1 sobre 1, que es 1. Y si miramos la gráfica, efectivamente en I igual a 1, voy a ver que la función presenta una asíntota horizontal. A ver, para resumir los dos tipos de asíntotas que conocemos. Para ver si hay asíntota vertical, calculo el límite cuando X se acerca a un número determinado y me tiene que dar infinito. En cambio, para ver si hay asíntota horizontal, calculo el límite de X tendiendo a infinito y me tiene que dar un número determinado. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Resulta que hay funciones que, aunque ustedes no lo crean, presentan asíntotas oblicuas. Seguramente las que les di en el primer ejemplo para calcular el infinito sobre infinito debe presentar una. Esta, por ejemplo, tomé cualquiera, 2x cuadrado sobre x menos 1, y resulta que presenta acá, si ustedes ven, esta curva se va acercando infinitamente a esta recta. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar la ecuación de esa recta? Primero, ¿cómo es la expresión de la ecuación de una recta? ¿I igual a qué? Mx más b. Fantástico. O sea que, si yo logro darle forma a la pendiente y darle forma al punto de ordenada al origen, voy a tener la ecuación de esta recta. ¿Estamos? De esta que tengo punteada ahí. Esa es la ecuación que estoy tratando de buscar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer así. Para buscar la pendiente, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Volvemos a la del dibujo. Supongamos que mi función es esta. 2x cuadrado sobre x menos 1. Si yo quiero dividir esa función por x, me queda 2x cuadrado en el numerador y x cuadrado menos x en el denominador. ¿Me siguieron? Yo hice 2x cuadrado sobre x menos 1. Lo dividí por x, porque acá me dijeron, fíjate que para encontrar la pendiente tenés que buscar el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Tomé la función, que era esta, y la dividí por x. Dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. O sea que el denominador me quedó multiplicado por x. Y ahora tengo que calcular ese límite. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado sobre x cuadrado menos x. ¿Cuánto les da ese límite? ¿Sí? Bien, ese límite les quedó 2. Si a mí, cuando yo busco m,
el límite me da un número determinado, 2, 3, 8 menos un cuarto, lo que sea, significa que la función presenta asíntota oblicua. Si me da 0, significa que la función presenta asíntota horizontal, porque la asíntota horizontal no es ni más ni menos que una recta de pendiente 0. ¿Sí? Entonces, busco el valor de m. Me dio un número, en este caso me dio 2. Y entonces ahora tengo que buscar todavía el valor de la ordenada al origen, es decir, el punto donde la asíntota oblicua corta al eje de ordenadas. ¿Y eso cómo lo hago? Planteando el límite cuando x tiende a infinito de la función, que en nuestro caso era 2x cuadrado sobre x menos 1, menos la pendiente que me dio 2 multiplicada por x. Para resolver ese límite voy a tener que resolver primero lo que tengo entre paréntesis, ¿sí? Es decir, voy a tener que sacar como un denominador x menos 1, y entonces en el numerador me va a quedar 2 por x cuadrado menos 2x multiplicado por x menos 1. ¿Me van siguiendo? O sea que lo que voy a tener que calcular va a ser el límite cuando x tienda a infinito de numerador 2x cuadrado menos 2x cuadrado más 2x todo sobre x menos 1. Que cancelando los términos en 2x cuadrado, estoy calculando el valor de b, Hernández. Estoy calculando el valor de b. Acá coloqué la función de la gráfica que teníamos acá, esta. 2x cuadrado sobre x menos 1. Acá. 2x cuadrado sobre x menos 1. Menos. Este valor dependiente me había dado 2. Lo reemplazo en el lugar de m por x. Acá me quedó una fracción menos 2x. Resuelvo esta diferencia de fracciones. Para eso tengo que encontrar el denominador común. El denominador común va a ser x menos 1. Resuelvo y finalmente esto que está acá me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x menos 1, lo que significa que el valor de b vuelve a ser 2. Es decir, que esta recta que está acá, ¿sí? La recta asíntota oblicua, a ver si la tengo bien ahí dibujada, pasa por 2 y tiene pendiente 2. Acá se nota claramente que la pendiente es 2. Me corro por cada lugar que me corro, ¿sí? Me voy 2, voy 4, voy 1, voy 2. ¿Sí? Pendiente 2. O sea que la ecuación de esta recta es igual 2 por x más 2. Esto significa que las funciones racionales, entonces, cuando las estudiemos, ahora ya no necesitamos graficar para ver si presenta asíntotas o no, sino que lo puedo estudiar desde el límite y de ahí recién comprobar con el gráfico. Recuerden que todo el análisis matemático se trata de eso. Se trata de ir despegándonos de las gráficas para poder hacer el estudio analítico de las funciones, de tal manera que el gráfico sea sola una corroboración de aquello que hago analíticamente. ¿Preguntas? Esto de las asíntotas, Sí, ¿serviría tipo para ejercicios anteriores que hemos visto que han pedido la ecuación de la asíntota? ¿O nada más para claro, cuando tratamos límites? exactamente.
nosotros empezamos con un trabajo intuitivo en el capítulo anterior sobre funciones para recordar conceptos vinculados a las funciones, que ahora vamos a empezar a resolver analíticamente. Hoy nos tocaron las asíntotas, pero igual vamos a hacer con la determinación de máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento. Es decir, todo aquello que nosotros ya sabemos estudiar desde el gráfico, lo vamos a aprender a hacer desde el punto de vista analítico. O sea que el gráfico va a pasar a ser nada más que finalmente una corroboración de aquello que estoy haciendo analíticamente. Vamos bárbaros, chicos. De todas maneras, esta semana, acá tienen al final un ejercicio que les dejé planteado para que lo hagan. Para esta semana, hasta acá vamos a quedar. Si durante la mañana de mañana tienen alguna pregunta, necesitan algo un poquito más, vemos o les firmo un videíto o les acerco un ejemplo completo. Ustedes me van avisando y bueno, con Walter vamos reforzando todas las consultas que tengan. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, bárbaro, chicos, los aliento a que continúen. Ahí recibí bastantes trabajos prácticos, estoy chocha. O sea, tengo un montón para corregir, pero no importa. Yo mañana no daría una clase virtual, pero sí quedo disponible para todas las preguntas que necesiten. Tengo una capacitación que nos pusieron en la universidad a las 10 de la mañana, pero salvo de 10 a 11, 11 y cuarto, que supongo que durará la capacitación, antes y después disponible para lo que necesiten. ¿Sí? Bárbaro, entonces. Bueno, muchísimas gracias por participar. Un placer. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Chao, chao.